Durante el último año se han realizado 16 rondas de negociaciones en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Como resultado, hasta el momento se han llegado a acuerdos en los 2 primeros puntos de la agenda, de los 5 que se tienen previstos. A pesar de que para algunos esto es un gran avance, para otros la iniciativa no cumple con las expectativas. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 12 meses. Es diferente porque las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses, no en años. Fue el 4 de septiembre del 2012 cuando el presidente Juan Manuel Santos reveló el inicio de diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC y anunció las fases del proceso. Ya ha pasado un año desde que se instaló formalmente la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC y solo se ha logrado acordar los 2 primeros puntos de 5 que hacen parte de la agenda. 19 de noviembre de 2012. Las FARC declara un alto al fuego unilateral. Ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública. 21 de enero de 2013. Se inicia segundo ciclo de negociaciones entre las partes. Termina el cese al fuego unilateral de las FARC. 25 de enero de 2013. Tensión por el secuestro de 2 policías por parte de las FARC. 23 de febrero de 2013. El presidente Juan Manuel Santos amenaza con levantarse de la mesa de negociación si el proceso no avanza. 26 de mayo de 2013. Han pasado 6 meses desde que se iniciaron los diálogos y las partes anuncian que se llegó a un primer acuerdo sobre el primer punto de la agenda, política de desarrollo agrario. 23 de agosto de 2013. El proceso de paz entra en su peor crisis cuando el presidente de Colombia anuncia un proyecto de ley para realizar un referéndum que ratifique un eventual acuerdo de paz en la misma fecha de las elecciones legislativas. La iniciativa irritó a las FARC y anunciaron una sorpresiva pausa de las conversaciones, a lo que el presidente de Colombia respondió. El que decreta las pausas, pone las condiciones, no son las FARC. 8 de octubre de 2013. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, propone suspender los diálogos de paz durante la temporada electoral del 2014. Las FARC dicen que el tema no se ha planteado en la mesa. 6 de noviembre de 2013. Se llega a un acuerdo sobre el segundo punto de la agenda, la participación en políticas de miembro de las FARC. Luego de ver los hechos más resaltantes de este proceso, se generan críticas sobre cómo pagarán los crímenes que han cometido durante décadas el grupo terrorista de las FARC. Para debatir este tema voy a saludar desde nuestros estudios en Washington a Miles Frechet, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, diplomático y escritor. Y desde el Centro Internacional de Noticias NTN 24 se encuentra junto a mí Alfonso Prada, representante de la Cámara por Bogotá, autor del Marco Constitucional para la Paz, además ponente del Referendo para la Paz. A los dos, gracias por estar esta noche en Zoom y quiero comenzar el diálogo antes de ir con Miles Frechet a Estados Unidos con el doctor Alfonso Prada. Bienvenido, buenas noches. Y veíamos en el informe anterior un tema que es fundamental y que quizás es donde radica la polarización sobre este tema en Colombia, y es el tiempo. Se habla de un año, se cumple hoy precisamente un año de haber iniciado este proceso. El presidente Santos ha sido muy cauteloso en decir que no hay que apresurarse, que sí se tienen que hacer las cosas con algo de premura, pero no ponerle presión y, por el contrario, dejar que todo vaya fluyendo. El tema del tiempo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, son 50 años de conflicto armado en Colombia. Hoy llevamos tan solo un año de negociación. Hoy estamos precisamente celebrando ese año y lo celebramos con un avance sustancial. Los 2 temas tal vez más complicados, que es el tema del desarrollo del agro en Colombia, del campo, que entre otras cosas fue el origen del conflicto campesino en Colombia que dio como producto el surgimiento del movimiento guerrillero colombiano. Ese tema ya lo abordamos, ya lo consensuamos y acabamos de firmar hace unos días el segundo punto del acuerdo, que es la participación política de las FARC como un eventual partido político y el escenario en donde debemos hacer grandes reformas al sistema electoral y al sistema político colombiano. Nos quedan 3 temas que van a ser seguramente de menor impacto y por ende de menor complejidad en la negociación. Creería yo que el tiempo ya se reduce sustancialmente en cada uno de los ciclos, pero si le pregunto, usted es optimista, entonces. Sí, mensaje es, pues llevamos un año y estamos saliendo de 50 años de guerra.
Muy bien. Miles Frechet, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, diplomático, escritor, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Zoom. Y le quiero preguntar lo mismo, el tema del tiempo. ¿Se celebra este año, se debe celebrar este año de negociaciones de paz con el grupo de las FARC? Buenas noches a ustedes y a todos sus televidentes en América Latina y el Caribe. Bueno, eso del tiempo realmente, bueno, en primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, y yo creo que la opinión pública en este país apoya el proceso de paz. El hecho que se ha dilatado tanto no es sorprendente realmente. Yo creo que mucha gente, incluso su seguro servidor aquí, nunca creyeron que en un año se iba a poder negociar tanta cosa. Y ya cuando llegamos a mayo del 2013 y se vio que solo un tema se había negociado, yo creo que todo el mundo aquí, por lo menos en Estados Unidos, se dio cuenta de que iba a durar más de la meta original fijada por el presidente Santos, que si no mal recuerdo era en noviembre, ¿no? Ya, las críticas han llegado de sectores que señalan que las personas que están manejando la agenda y los tiempos precisamente del proceso de paz son las FARC y no es el gobierno. Y las críticas señalan que precisamente las FARC, conscientes de que están dominando el tema de agenda, están manejando a su antojo este avance en los puntos que están por discutir. ¿Usted qué piensa, señor Frechet? Bueno, yo creo que cuando uno se pone a negociar con otra parte, no le puede decir, mire, mañana tenemos que terminar esto, o se terminó todo. Es decir, eso no es realista. Bueno, si uno quiere un fracaso, lo puede poner de esa manera, pero cuando uno ya se pone a hablar con un grupo al otro lado de la mesa y le dice, hay que evacuar este punto, y el otro lado sigue hablando, muy difícil resulta ser, bueno, hasta aquí nomás llegó la discusión y si no estamos de acuerdo, pues se terminó todo. Así es que es irrealista, creo yo, tratar de darle un periodo fijo a las FARC. Ya, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, aseguró que es el momento de terminar el flagelo que ha empañado la nación, como lo decía Alfonso Prada, durante 50 años. Según de la Calle, es el momento de lograr la paz. Los colombianos lo entienden bien. Esperamos que las FARC compartan este anhelo, que estén dispuestos a renunciar definitivamente al uso de la violencia. No hay espacio para el magnicidio, no hay espacio para el atentado personal. Eso debe quedar claro. Y como en todo proceso, representante de la Cámara, Alfonso Prada, tiene que haber momentos de tensión. Y supongo yo que durante este año hay o se han presentado momentos de tensión. Usted que ha estado cerca, obviamente desde la parte política, como una de las personas que más está trabajando por ese marco político legal para una vez este proceso, si termina para bien, pues tenga un soporte político y jurídico, por decirlo así, de ley. ¿Usted ha sentido que hay momentos en que esto no iba a seguir adelante y quizás todavía, porque todavía quedan 3 puntos por resolver? ¿Usted es optimista y teniendo en cuenta lo que le digo, ¿no? De lo que haya podido pasar a lo largo de este año? Sí, no, totalmente optimista, pero momentos durísimos en el proceso. Precisamente acompañé al presidente Santos a Naciones Unidas a hablar con Ban Ki-moon, a contarle los avances del proceso, y desde allá le advertimos a las FARC, en cabeza del presidente naturalmente, que tuviera mucho cuidado con los tiempos, porque negociar en medio del conflicto fue una decisión complicada. Recuerde usted cuando se dio de baja por parte de nuestras Fuerzas Armadas a Alfonso Cano, el máximo jefe de las FARC. Ya estábamos comenzando este proceso. Y también recuerde cuando nos dan de baja aquí en el oriente colombiano a 21 miembros de la Fuerza Pública Colombiana en combate con las FARC. Y ahora recientemente, cuando se anuncian posibles atentados contra figuras nacionales, el país se estremece automáticamente y amenaza un poco la legitimidad y la estabilidad del proceso. En esos momentos siempre el presidente ha salido con pulso firme, como capitán del barco,
a mantener el optimismo del país para no dejarlo decaer. Usted toca un punto muy importante y quiero hablarlo también con Mael Frechet. Es la posición tan clara, sólida del presidente Juan Manuel Santos frente a este punto, pero quiero matizar ese tema con dos aspectos. Uno, el tema de su reelección, obviamente. Estamos muy próximos a que el presidente diga públicamente si se va a reelegir, si se va a presentar para un nuevo periodo presidencial o si por el contrario se hace a un lado. Y el otro tiene que ver precisamente con los enemigos políticos que tiene el presidente Santos y que obviamente también están atacando el proceso de paz como un arma de campaña. Entonces, yo le quiero proponer a usted un escenario y se lo quiero proponer también a Mael Frechet. ¿Qué pasa si Juan Manuel Santos no se reelige y se dedica a trabajar día y noche por la paz de Colombia? Y dice, no me reelijo, voy a buscar la paz, es mi único interés. ¿No se le abre un camino político interesante a Juan Manuel Santos? No me cabe la menor duda. De hecho, él lo dijo. Si tuviese que renunciar a mi aspiración a la presidencia de la República para garantizar que efectivamente se firme el acuerdo de paz, estoy dispuesto a renunciar. Pero también ha dicho, si tengo la posibilidad de servirle al país, me encantaría que se reeligieran las políticas, y la política más importante es la de la paz. Con Juan Manuel Santos o sin Juan Manuel Santos, no me cabe la menor duda que estamos frente a una decisión política de Colombia, y es garantizar la continuidad de este proceso de paz. ¿Qué piensa Mael Frechet en Washington, en Estados Unidos, sobre esta posición, este escenario hipotético que estoy planteando esta noche? Que Juan Manuel Santos simplemente diga, no me reelijo y me dedico a trabajar por la paz y saco la paz de Colombia adelante. Yo creo que en Washington la gente se preguntaría cuál sería la credibilidad de las negociaciones, porque una cosa es ser el presidente y poder decir, yo estoy pues comprometido totalmente. Otra cosa es ser una persona que está comprometido con la paz, pero que no es el presidente. Sobre todo que fuese elegido una persona que simplemente no le jala al tema de la paz. Es decir, ¿qué pasa entonces con los esfuerzos del presidente Santos? Muy bien, vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Javier Linares dice, hay que entender que este tipo de procesos no son tan fáciles de cerrar, pero también hay que aceptar que las FARC están haciendo lo que quieren. Otra de las opiniones es la de Alexander Zapata, vamos a revisarla en segundos. Él dice, ¿por qué las FARC requieren más tiempo para disfrutar de vacaciones y dirigir sus ataques hacia la población colombiana? Hacemos nuestra primera pausa comercial, ya regresamos en segundos con más de este debate. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Integramos a este debate a Juan Carlos Vélez, senador por el partido de la U. Él está precisamente en Bogotá, Colombia, y le queremos dar las buenas noches, senador. Gracias por acompañarnos. Hemos hablado a lo largo de estos primeros minutos sobre un optimismo moderado, pero hay un optimismo en los panelistas invitados esta noche, el doctor Alfonso Prada y también el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Mael Frechet, frente al proceso de paz que se adelanta con el grupo terrorista de las FARC. Yo le quiero preguntar, senador Vélez, ¿es usted optimista frente a lo que pueda suceder en los próximos meses, quizás en los próximos días, con el grupo de las FARC, teniendo en cuenta que van a reanudar las conversaciones hasta el día 28 de noviembre y una vez se conozca ya la aspiración de Juan Manuel Santos si se reelige o no? Bueno, un saludo muy cordial a toda la audiencia de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos y a los demás panelistas. La verdad es que yo soy pesimista con respecto a este proceso de paz, porque en un año que se ha venido debatiendo o se han venido negociando 6 puntos de un preacuerdo firmado en el mes de septiembre del año pasado, solamente se ha llegado a acuerdos en los 2 primeros puntos, pero de manera parcial. Los temas gruesos de estos 2 primeros puntos, por ejemplo, en el que tiene que ver con el agro, lo relacionado, por ejemplo, con las reservas campesinas, con la inversión extranjera en el campo, con el tamaño de los latifundios, no fueron tratados sino pospuestos para más adelante. Y en el segundo punto, en lo relacionado con la participación política, los 2 temas gruesos de ese punto eran la posibilidad que los miembros de las FARC pudieran llegar en el próximo Congreso al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. De hecho, se estaba hablando de 15 curules en cada una de estas cámaras para ellos. Ese tema no quedó resuelto, quedó pospuesto. Y por otra parte, lo relacionado
con la posibilidad que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, que hagan parte de las FARC, como por ejemplo sus comandantes, Iván Márquez, Timochenko, Pablo Catatumbo, si pueden ir o no a cargos de elección popular, si pueden ir al Congreso, si pueden ser alcaldes o gobernadores. Ese tema tampoco quedó resuelto. Y hay otros temas gruesos, como el de la posibilidad si van a la cárcel o no, si hay referendo o hay constituyente, el tema de las fuerzas militares y otros tantos que todavía no se han tratado, por lo tanto no veo la más mínima posibilidad que rápidamente se pueda resolver este proceso o esta negociación en La Habana. Quiero plantear otro de los interrogantes que muchos de los televidentes y quizás a través de las redes sociales lo están haciendo y lo han hecho a lo largo del día de hoy, y es el tema de la refrendación, de lo que se logre, de lo que se pacte o de lo que se acuerde en La Habana, Cuba. Tiene que ser refrendado precisamente por mecanismo popular. Así lo ha expresado el presidente Juan Manuel Santos, así lo quiere él. Y yo le quiero preguntar a Miles Frechet, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, si usted cree que el pueblo colombiano va a refrendar en las urnas lo que se pacte en La Habana. Bueno, aquí en Washington se hace mucho la pregunta, si no han llegado a terminar toda la negociación, ¿cómo es posible pedirle al pueblo que refrende una cosa que solo se sabe parcialmente? Es decir, para hacer un referendo sobre todo lo acordado, tiene que haber un fin para esa negociación antes que se le pida al pueblo que vote por eso. Ese es uno de las grandes interrogantes por acá. No se entiende eso. Tal vez el gobierno debiera expresar eso un poco mejor. Quizás ese planteamiento que deja Miles Frechet, el representante Alfonso Prada, recoge un clamor de la gente, y es que mucha gente en este momento está ciega, no sabe lo que se está negociando, no sabe en qué términos reales se han logrado estos alcances, estos acuerdos, y usted que ha estado al frente de ese proceso de refrendación, usted nos puede de pronto dar una luz sobre lo que pueda venir a principios del próximo año cuando se establezca este mecanismo. Sí, el Congreso de la República, con además a iniciativa de congresistas y del propio gobierno, aprobó un mecanismo de refrendación que es el referendo. En ese referendo, le respondo además al embajador Frechet, se estipuló claramente que se debe publicar el acuerdo final antes de la votación popular. Es decir, partimos de la base que vamos a llegar a las urnas única y exclusivamente si hay un acuerdo firmado sobre la totalidad de los puntos, teniendo en cuenta que el final es precisamente la desmovilización, el fin del conflicto, la entrega, la devolución o simplemente la dejación de las armas. De tal manera que todo tiene que hilar perfectamente, porque coincido plenamente en que si no hay acuerdo final, pues todavía no podemos refrendar parcialmente nada. Senador Vélez, ¿usted cree que el pueblo colombiano va a refrendar lo que se negocia en La Habana, o simplemente el día de las elecciones tendrá esa posibilidad de decir no me gusta lo que se hizo y no lo apruebo? Bueno, en lo que se definió en el preacuerdo del mes de septiembre del año pasado era que simplemente iba a haber un mecanismo de refrendación. Mecanismos de refrendación del acuerdo, a mi modo de ver, son tres. Uno que no se ha tratado, que es el trámite que se puede hacer a través del Congreso de la República para modificar normas legales o constitucionales producto del acuerdo. El otro es la constituyente, que es la posición que ha venido sosteniendo las FARC y que ellos hasta ahora no se han movido de ese punto. Ellos quieren una constituyente especial, diferente a la que nosotros conocemos, que es por elección popular. Ellos están insistiendo en una constituyente similar a la que presentaron en la negociación del Caguán, que es que el 50% de los miembros de esa constituyente sean de las FARC, algo pues que los colombianos de ninguna manera vamos a permitir ni vamos a admitir. Y el otro es el referendo, y el referendo, pues hay un mecanismo establecido en la Constitución Nacional que implica que ese acuerdo vaya al Congreso y los temas que se acuerden allí se discutan y se lleven a que los colombianos definan cada uno de los temas y se voten de manera separada cada uno de ellos. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora se inventaron un referendo diferente, un referendo que nosotros pues hemos prácticamente demandado por inconstitucionalidad, y creemos que la Corte Constitucional, si actúa en derecho, lo tiene que declarar inconstitucional, que es un referendo atípico, que es llevar los acuerdos a que le preguntemos a los colombianos si están de acuerdo o no. Simplemente si están de acuerdo con la paz, entonces aprueban lo acordado, y si no están de acuerdo con la paz, no lo aprueban, algo que a todas luces es absurdo, porque todos los colombianos estamos de acuerdo con la paz, pero en el caso nuestro no estamos de acuerdo con lo que allá en La Habana se pueda definir más o menos como estamos percibiendo que va a ocurrir. Por lo tanto, entonces ese mecanismo
No lo veo tan fácil porque va a haber una oposición grande de sectores como el nuestro que no vamos a apoyar esa propuesta que está haciendo el gobierno y algunos parlamentarios de crear un tipo de referendo diferente. Senador, le quiero hacer una pregunta antes de ir o escuchar mejor lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Le quiero hacer una pregunta que se la hice a Alfonso Prada y a Mael Frechet antes de que usted se integrara a este debate. ¿Qué pasa con la reelección de Juan Manuel Santos? ¿Usted ve una posibilidad y es la que el presidente diga, no me reelijo y me dedico a trabajar por la paz como un ciudadano común y corriente? ¿Usted ve ese escenario o por el contrario, usted cree que el presidente va a aspirar a la reelección y desde esa posición en campaña va a seguir negociando la paz? Bueno, lo primero es que como político que pueda reelegirse y no lo hace, pues da a entender que su gobierno fracasó. Eso no lo va a hacer el presidente Santos. Todos aquí estamos convencidos que él va a ir a la reelección. Pero va a ir a la reelección no por la paz, eso es un cuento. Él va a ir a la reelección porque como político quiere estar otros 4 años más de presidente y de pronto concretar muchas de las propuestas que le hizo a los colombianos que hasta ahora no les ha cumplido. Pero bueno, que él vaya a renunciar para participar en el proceso de paz. Mire, yo no creo de ninguna manera que de aquí al mes de agosto del próximo año se logre un acuerdo. Repito lo que dije ahora, los temas gruesos, difíciles, que van a generar gran debate en la opinión pública en Colombia, aún no han sido tratados en la mesa de diálogo de La Habana. Yo no veo posibilidad alguna que este proceso de paz en menos de 2 o 3 años esté ya acordado, definido. Por lo tanto, entonces no habría razón alguna para que el presidente Santos renuncie pensando que va a participar en el proceso de paz y darle paso a otra persona. ¿Qué tal que gane Oscar Iván Zuluaga, que seguramente creemos que va a ganar las elecciones del 7 de agosto, el candidato del presidente Uribe, que dijo claramente que el 7 de agosto terminaba con esa farsa de La Habana? Muy bien, vamos a revisar lo que dijo el presidente precisamente de Colombia, Juan Manuel Santos. Él ha asegurado que debido al tiempo prolongado del proceso de paz, los colombianos están dejando de creer, pero ha indicado que él hará todo lo posible para avanzar en este camino hacia la paz. La voluntad mía ha estado ahí y estará ahí. Les he dicho últimamente, les he mandado decir con nuestros negociadores, tenemos que acelerar, porque la gente está comenzando a no creer en el proceso. El peor enemigo del proceso es el escepticismo, es su falta de legitimación, su falta de credibilidad, y la gente va preguntando, bueno, ¿por qué no avanzan? ¿Por qué no llegan a acuerdos? Y les estoy diciendo, si hay voluntad, avancemos. Por eso en Naciones Unidas dije, es la hora de las decisiones. Seamos audaces, seamos valientes. Representante Alfonso Prada, dentro de esas decisiones para vencer el escepticismo que dice el presidente Juan Manuel Santos, ¿no cabría estudiar la posibilidad o plantear la posibilidad en La Habana de una tregua, de un cese al fuego, de una entrega parcial de armas? Estoy yendo mucho más allá, obviamente. Algo más cercano podría ser una tregua por el periodo quizás de diciembre o de lo que quede por negociar, diciembre, enero, febrero, no sé yo, planteo. Pues estratégicamente se ha planteado algo diferente, que es negociar en medio del conflicto. Estamos esperando naturalmente un cese al fuego unilateral por parte de las FARC, como lo hizo exactamente hace un año. Estábamos oyendo aquí a Iván Márquez en directo mencionarlo. Pero claramente nosotros, como Estado colombiano y en cabeza del presidente como jefe de la fuerza pública, va a mantener la persecución a quienes se mantengan en la ilegalidad y como guerrilleros en Colombia. El planteamiento central va a ser más bien acelerar la negociación, con muy contrario a lo que se menciona por algunos que no quieren este proceso y que claramente se han declarado en oposición. El optimismo, cuando firmamos recientemente el punto segundo de participación política, se sintió en Colombia. Yo creo que no ha estado encuestado en ningún sondeo de opinión, pero en los próximos días saldrán algunos que muestran claramente que este país prioriza, como lo prioriza el presidente, tanto en el primero como si es reelegido en el segundo gobierno, el tema de la paz como el objetivo central. Muy bien, ex embajador Mael Frechet, ¿usted ve posible un cese unilateral como lo plantea el representante Alfonso Prada? ¿Usted cree que las FARC pueden dejar a un lado el combate y dedicarse 100% a los diálogos? ¿Usted ve posible una tregua en este periodo?
A mí me parece muy realista eso. A mí me parece que deberían seguir adelante, porque una tregua depende mucho de las FARC, es decir, estábamos hablando de que las FARC están mandando esa cosa. Si las FARC no están de acuerdo, ¿qué pasó? Y hay otras preguntas también. Muchas de las decisiones finales y realmente difíciles no serán acordadas hasta después de que empiece el proceso de implementación. Es decir, por ejemplo, decidir cuál de los jefes de las FARC va a ir a purgar pena por sus crímenes de lesa humanidad, etcétera. Entonces, hasta en el referendo, pues uno le va a decir a la gente, bueno, hemos acordado que más tarde vamos a decidir exactamente cómo se reparte el agro, el cadastro y todo lo demás. Así es que hay muchas preguntas y negociar el acuerdo es una cosa, pero mucho más importante va a ser la implementación, y el propio gobierno ha dicho que eso va a tomar 10 años en eso, y digamos que la implementación no va como las FARC querían. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Las FARC van a tomar las armas nuevamente y vamos a recomenzar a cero? Esas son preguntas que se hacen en el exterior. De pronto los colombianos me pueden dar una mejor idea de cómo es la cosa. Muy bien, y al senador Juan Carlos Vélez le pregunto por esa posible tregua o por ese cese unilateral que quizás muchos colombianos recibirían con muy buenos ojos. Bueno, el problema de la tregua del año pasado es que fue una tregua que no se cumplió. Entonces, tregua que no se cumple, pues no es tregua. Creo que el mismo gobierno certificó que se violó la tregua casi, si no estoy mal, cerca de 60 ocasiones. Entonces, 60 ataques a la población civil, a la fuerza pública, pues eso realmente no es tregua. Ellos vienen a hablar ahora posiblemente una tregua. Nosotros, desde el uribismo, hemos sido claros, hemos dicho que no son treguas, ni cese unilateral, ni cese unilateral de hostilidades. Nosotros exigimos es un cese de actividades criminales, porque ¿qué nos ganamos con las FARC? Sin atentar contra la población civil o atentar contra la infraestructura hidroeléctrica del país o no atacar a la fuerza pública, pero mientras tanto siguen en el negocio de narcotráfico, siguen reclutando menores, siguen armándose. No, nosotros necesitamos que las FARC se comprometan a un cese de actividades criminales, inclusive vamos más allá. Hemos exigido como requisito para nosotros apoyar esta negociaciones que haya un cese de actividades criminales por parte de las FARC, porque así sí se logra que el proceso de paz sea exitoso. Les cuento, en Colombia ha habido 7 procesos de paz exitosos en los últimos 20 años. Esos la negociación demoró no más de 6 meses. En todos ellos hubo concentración de fuerzas guerrilleras. En el caso de las FARC y el ELN ha habido 6 procesos de paz. Los 6 han fracasado, porque entonces matan al ex senador Angelino Durán, secuestran al senador Hechem. Siempre va a haber un motivo para que la opinión pública colombiana reaccione contra la FARC. En el caso, por ejemplo, ahora la cosa no está fácil, porque hay un atentado en marcha contra el expresidente Uribe. ¿Qué tal que le llegue a pasar algo al expresidente Uribe? Entonces hay que seguir con el proceso de paz. Yo creería que los colombianos no de ninguna manera permitirían que eso ocurriera. Así que es fundamental para el éxito de este proceso el cese de actividades criminales, que las FARC digan, bueno, vamos a dejar de atacar a la población civil, vamos a dejar de atacar a la infraestructura civil, vamos a dejar de atacar a la fuerza pública, vamos a cesar actividades criminales y sobre todo algo que estamos pidiendo los colombianos para que realmente creamos este proceso. Vamos a desmovilizarnos y a entregar las armas. Eso todavía no lo vemos de parte de las FARC. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Quisiera debatir con ustedes. Ha quedado un punto muy importante y seguramente tendremos que hacer otro programa para poder hablar de lo que ha planteado Miles Frechet desde Washington, y creo que Alfonso Prada también lo tiene muy en la cabeza, y es el tema de la implementación, de lo que va a pasar después. El posconflicto. Desafortunadamente será ya tema de otro debate. Quiero agradecerle a Juan Carlos Vélez, senador por el partido de la U, integrante de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 nos acompañó Alfonso Prada, representante de la Cámara por Bogotá, autor del Marco Constitucional para la Paz, además ponente del Referendo para la Paz. A Miles Frechet, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, le pido que nos acompañe y se quede con nosotros en nuestro segundo tema de debate. Antes hacemos una pausa y vamos a revisar las opiniones de los televidentes que aparecen en las cuentas de Twitter en sus pantallas.